Jóvenes, señorita, buenas tardes. Vamos a iniciar entonces con la explicación acerca de las sublevaciones de los pueblos indígenas originarios en Bolivia. Vamos a explicar este tema debido a la importancia que se tiene. Nosotros sabemos de que eh, durante muchos años todo lo que era el continente sudamericano o parte de este continente había sido y había estado bajo dominio de los españoles, ¿no? Quienes en busca de rutas alternativas para poder llegar a Asia, a la India, se encontraron con el continente americano y empezaron a colonizarlo y a conquistarlo. Entonces, después de muchos años de colonización, se dio lo que vendrían a ser los movimientos libertarios independentistas, que estuvieron a cargo de los criollos, quienes ya se habían cansado de estar en el segundo escalón de lo que vendrían a ser las clases sociales, y que por el solo hecho de haber nacido en por el solo hecho de haber nacido en tierras americanas, se les prohibía de ciertas cuestiones, de ciertos cargos administrativos públicos. Pero es importante reconocer de que antes que los criollos se levantaran, primero se sublevaron, en este caso, los indígenas, los pueblos indígenas, mucho antes. En 1809 se dio el primer grito libertario, y es lo que se conoce en la historia. Pero antes de 1809 se dieron sublevaciones esporádicas realizadas por los indígenas que estaban cansados de lo que era el maltrato español en su tierra. Entonces es lo que vamos a ver en esta explicación. Las rebeliones indígenas en el siglo XVIII. Cuando hablamos del siglo XVIII o siglo XVIII, como ustedes le pueden decir, tenemos que referirnos a los años que están o que comprenden entre 1700 y 1799, ¿no? Entonces, esos son los años en los cuales se dieron estas rebeliones indígenas, específicamente a finales del siglo XVIII. Estamos hablando de 1770, 80, ¿ya? Entonces, ¿qué fueron estas rebeliones indígenas? Fueron movimientos de insurrección, principalmente de los campesinos o los indígenas, contra el sistema de explotación y la corrupción de la administración española. Quiere decir que los indígenas se cansaron de los abusos, de la explotación que les hacían a ellos, y empezaron a hacer movimientos de sublevación, es decir, rebelarse contra la corona española. ¿Cuáles fueron las causas? Estaba la mita minera, estaba el tributo al rey, estaban los abusos que realizaban los corregidores y los repartos mercantiles que se daban entre los indígenas, o también conocidos como yanacona. Entonces, a los indígenas prácticamente no lo veían como seres humanos, sino como un producto más o como un elemento más que les servía para poder engrandecer su patrimonio. Estas rebeliones también estuvieron con participación de los criollos, mestizos, mulatos y esclavos descontentos del régimen colonial y de las reformas borbónicas. Se recuerdan, ¿no es cierto?, que las reformas borbónicas fueron una serie de normas políticas, económicas, sociales, administrativas que se dieron para que la corona española tuviera una mejor o una mayor un mayor control y administración de todas sus colonias, ¿no? Entonces acá participaron los criollos, los mestizos, pero en menor intensidad, es decir, no fueron tan notorios la participación de estos, ¿no? Como que sí estaban ayudando a los indígenas, pero que no se entere mucho el rey, porque tenían todavía esa susceptibilidad que no pudieran dar resultados como ellos esperaban, que las sublevaciones no lograran su objetivo, y bueno, pues iban a quedar perjudicados ellos, ¿no? Aparte que los criollos no querían que los indígenas tuvieran todos los derechos. Lo que querían los criollos era simplemente que puedan tener los mismos privilegios que tenían los españoles, pero ellos querían seguir teniendo a los indígenas como esclavos, ¿no? Porque sabían de que alguien tenía que hacer el trabajo pesado, y esos eran los indígenas. Entonces, como que ahí todavía no había mucho apoyo hacia los indígenas. Vamos a continuar entonces viendo un poquito sobre las rebeliones indígenas que se dieron
en Sudamérica, ¿no? Está la rebelión de Farfán de los Godos, que se dio en Cusco, Perú. Está la rebelión de Tupac Amaru II, que se dio también en el Cusco. Está la rebelión de Diego Cristóbal, Tupac Amaru, que se dio en lo que vendría a ser el Collao, parte de lo que es actual Bolivia. La rebelión de Juan Santos de Atahualpa, ¿no? Que se dio en Perú, en Tarma. La rebelión de Juan Vélez de Córdoba, que se dio en Oruro, Bolivia. Por cierto, acá Oruro, Bolivia, no, la flecha no está bien identificada, ¿no? Porque sabemos de que esta flechita está apuntando ¿a qué departamento? Correcto, al departamento de Santa Cruz. Entonces ahí la flecha como que está mal señalada, ¿ya? Y la rebelión de Alejo Calatayud, que también se dio en Bolivia, en el departamento de Cochabamba. Vuelvo a reiterar, la flecha está mal colocada. Vendría a ser un poco más hacia el sur, porque Cochabamba se encuentra en el corazón de Bolivia. Ahí donde dice las palabras Bolivia, ahí estaría Cochabamba. Entonces eso para tener en cuenta, ¿ya? Esas son algunas de las rebeliones que se dieron. Pero las principales rebeliones se dieron en Centroamérica, es decir, las primeras, no las principales, las primeras rebeliones se dieron en Centroamérica, ¿no? En lo que vendría a ser las islas caribeñas. Ahí se levantan los primeros indígenas. Eso lo vamos a ver dentro de un momento. Acá tenemos las acciones emancipadoras en América, ¿no? Acciones emancipadoras, es decir, que querían realizar o querían ser independientes, querían realizar la toma de sus decisiones sin la interferencia de la corona española. Una de las primeras fue precisamente la Revolución Comunera o Revolución de los Comuneros. Se conoce a esta revolución como a la serie de levantamientos populares que se produjeron tanto en España como en América del Sur contra los abusos del poder real en perjuicio del pueblo. Entonces estas revoluciones no solamente se dieron acá en América, en las colonias americanas, ¿no? Sino que también se dieron en España, y todas apuntaban hacia lo que vendría a ser el abuso que tenía la corona española en la cuestión de los tributos hacia el pueblo. Les perjudicaba, ¿no? Porque imagínense, trabajaban y lo poco que trabajaban era para poder pagar los tributos a la corona española. Entonces nunca tenían un progreso, porque todo lo que ganaban se iba para el rey. Y contra eso precisamente empiezan a darse estas revoluciones comuneras, conocidas así. Tenemos luego lo que vendría a ser la sublevación de Jacinto Canek. Jacinto Canek nace en 1730 y fallece el 14 de diciembre de 1761, prácticamente a los 31 años. Esta revolución se dio en lo que vendría a ser el territorio mexicano y parte del territorio centroamericano, porque él, Jacinto Canek, era un indio maya de raza pura. Nació en el barrio de San Román, en la ciudad de San Francisco de Campeche, cuando el actual estado mexicano de Campeche formaba parte de la Capitanía General de Yucatán. Estamos hablando del territorio mexicano. Encabezó en Cisteil, se pronuncia Quisteil, el 19 de noviembre de 1761. 1761 inicia una rebelión indígena contra los españoles y murió ejecutado el 14 de diciembre del mismo año tras suplicio al que fue sujeto por disposición del brigadier José Crespo y Honorato, gobernante en turno. Entonces él, Jacinto Canek, es uno de los primeros indígenas que se rebela, indígena maya, que se rebela en contra de la corona española, ¿no? Cansado de los abusos que estos cometían. Luego tenemos otra de las rebeliones, en este caso de Tupac Amaru II, ¿no? Tupac Amaru II era prácticamente un indígena que tenía una descendencia incaica, ¿no? Cacique de Surimana, Pampamarca y Tungazuca, ¿no? Entonces él tenía como una especie de cargo dentro de lo que vendría a ser la cultura inca. Él se casó con la señora Micaela Bastidas y tuvieron 3 hijos, Hipólito, Mariano y Fernando, ¿no? Tupac Amaru I, que vendría a ser uno de los incas de linaje noble, ¿no? Tiene a su hijo Diego Felipe Condorcanqui
y este se casa con Juana Pilcohuaco. Ambos tienen a su hijo Blas Condorcanqui. Blas Condorcanqui se casa con Francisca de Torres y tienen a su hijo Sebastián Condorcanqui. Sebastián Condorcanqui se casa con Catalina del Camino y procrean a su hijo Miguel Condorcanqui. Él se casa con Rosa Noguera y tienen a su hijo José Gabriel Condorcanqui Noguera. Y ese es Túpac Amaru II. Él adopta el nombre de Túpac Amaru II porque considera que venía del linaje de Túpac Amaru I, que vendría a ser uno de los últimos incas que tuvo esta cultura, ¿no? Entonces de ahí que él, como ve su ascendencia, él se fija su árbol genealógico y bueno, pues dice, yo vengo de una raza noble, de una cultura noble, entonces adopto el nombre de Túpac Amaru II porque soy descendencia de este noble inca, ¿no? Entonces ahí está la razón de por qué él adopta el nombre de Túpac Amaru II. Vamos a ver un poquito acerca de Túpac Amaru, ¿no? Segundo, denominado o bautizado con el nombre de José Gabriel Condorcanqui Noguera. Él nace en Tinta, Perú, el 19 de marzo de 1738 y fallece en el Cusco el 18 de mayo de 1781. Mayormente conocido como Túpac Amaru II, encabezó el mayor movimiento de corte indigenista e independentista en el virreinato del Perú. Fue el primero en pedir la libertad de toda América de cualquier dependencia, tanto de España como de su monarca, implicando esto no solo la mera separación política, sino la eliminación de diversas formas de explotación indígena, entre estas la mita minera, el reparto de mercancías, obrajes, etc., así como los corregimientos, alcábalas y aduanas. El 10 de noviembre de 1780, ¿no? Además decretó la abolición de la esclavitud negra por primera vez en América el 16 de noviembre de 1780. Su movimiento constituyó un parteaguas debido al cual las autoridades coloniales eliminaron a la clase indígena noble y acrecentaron la represión contra lo andino, por el temor de que algo así volviera a repetirse. Este señor Túpac Amaru II manejaba 3 idiomas. Él, debido a que nació dentro de una familia indígena noble, ¿no? Porque habían los indígenas mestizos, digamos por así decirlo, y los indígenas nobles que venían de las realezas o de las familias de los incas, ¿no? De los emperadores, de esa descendencia. Entonces, como que hay una separación ahí, ¿no? A ver, tú eres indígena mestizo y tú eres indígena noble porque tú vienes de una familia noble de inca, ¿no? Había esa separación y él pues venía de una familia noble inca. Entonces, le dan una educación, él va y se cría con su tío López, un sacerdote jesuita de apellido López, y aprende a manejar muy bien el idioma latín, porque ustedes saben de que los sacerdotes oficiaban las misas en lo que era el idioma latín. Entonces él dominaba muy bien el latín. Y como venía de una familia indígena, manejaba el quechua perfectamente fluido y además el español. Entonces era una persona que estaba bien preparada en lo que se refiere al aspecto educativo, ¿no? Era una persona trilingüe, manejaba 3 idiomas de manera correcta y fluida, ¿no? No se las charlaban porque a veces las autoridades o los criollos se ponían a hablar en el idioma latín y él entendía perfectamente, ¿no? Entonces había esa situación. En un comienzo, José Gabriel Condorcanqui comenta de que su movimiento, su revolución, no va en contra del rey, sino en contra de los malos administradores de las colonias americanas. Pero posteriormente, ya a partir del 10 de noviembre de 1780, él ya habla de una abolición. Por si acaso, abolición quiere decir eliminación. Habla de eliminar la esclavitud negra por primera vez en América. Entonces es uno de las primeras personas que apoya la libertad sin mirar el origen, el color de piel o el género, ¿no? Habla de esa libertad
Y posteriormente habla también de lo que vendrían a ser la eliminación de las diversas formas de reprimir a los indígenas a través del trabajo pesado, ¿no? O la explotación laboral, ¿no? Que vendrían a ser las mitas mineras, los obrajes, el reparto de mercancías, entre otras. Entonces, él ya no va con eso de que no estoy en contra de la corona española, sino que ya abiertamente dice, bueno, sí, tenemos que liberarnos. Pero en un comienzo su movimiento simplemente hacía referencia a la mala administración de los que gobernaban en las colonias. Ya posteriormente, cuando él vio que su movimiento va agrandándose, ya él habla, ¿no?, de independencia. Movimientos libertarios del Alto Perú. El 4 de noviembre de 1780 se inicia el movimiento militar de José Gabriel Condorcanqui contra la dominación española, adoptando el nombre de Túpac Amaru II en honor de su antepasado. Al comienzo el movimiento reconoció la autoridad de la corona, ahí les decía, ¿no? Reconoce al rey, ya que Túpac Amaru afirmó que su intención no era ir contra el rey, sino contra el mal gobierno de los regidores, de los corregidores, de los intendentes. Más tarde la rebelión se radicalizó, llegando a convertirse en un movimiento independentista. Era lo que le comentaba hace rato, ¿no? En un comienzo él dice, bueno, sí, estamos de acuerdo, sí, hay un rey efectivamente, pero queremos que ese rey haga respetar las reglas, ¿no? Su gente está haciéndolo quedar mal, etcétera, etcétera. Pero ya cuando ve que el movimiento realmente va creciendo, él ya dice, bueno, es que somos tantos y ¿por qué no pelear por la independencia? ¿No? Entonces ya su movimiento hablaba de independencia. Vamos a continuar. El 18 de mayo de 1781, en la Plaza de Armas de Cusco, Túpac Amaru fue obligado, tal y como señalaba la sentencia, a presenciar la ejecución de toda su familia. Ante su presencia, ejecutaron a sus aliados y amigos, a su esposa y a sus 2 hijos, en ese orden, ¿no? Entonces Túpac Amaru II realiza este movimiento, realiza esta insurrección, esta sublevación, pero logra ser capturado por el ejército realista, logra ser capturado por los españoles. Y ya el 18 de mayo, en la Plaza de Armas del Cusco, le sentencian a él, ¿no?, a lo que vendría a ser la muerte. Pero antes de matarlo, le dan una especie de escarmiento. Lo hacen en la plaza, si ustedes miran la imagen, lo hacen en la plaza para que todos lo vean, ¿no? Y para que no se animen a realizar un movimiento como el que había hecho Túpac Amaru. Y no conformes con matarlo a Túpac Amaru, le obligan primero a que vea, es decir, lo habían golpeado a Túpac Amaru, pero no tanto como para que pueda ver cómo mataban a sus aliados y a sus amigos, para que puedan ver cómo golpeaban, torturaban y luego mataban a su esposa y posteriormente a sus 2 hijos, dejando solo a uno con vida, ¿no? En ese orden van asesinando a sus familiares. Posteriormente le cortan la lengua a Túpac Amaru. En los días anteriores había sido torturado con el objetivo de arrancar la información acerca de sus compañeros de rebelión infructuosamente. Entonces ya había estado este señor con bastantes signos de violencia, ¿no? Se le intentó descuartizar vivo, atando cada una de sus extremidades a sendos caballos, de manera infructuosa. No lograron el objetivo, por lo que finalmente se optó por decapitarlo y posteriormente despedazarlo el 18 de mayo. Fíjense que acá lo que realizan es la ejecución por el descuartizamiento. Lo atan cada extremidad, los brazos y las piernas, a caballos que estaban pues prácticamente como que le estaban pegando para que corran, ¿no? Pero este indígena, por la alimentación que tenía, por la fisonomía que él heredaba y etcétera, era un hombre bastante robusto, todo un bodoque, ¿no? Entonces no lo lograron, la fuerza de los caballos no lo lograron arrancar, porque lo que querían los españoles era que pudieran jalar los caballos y a la fuerza de estos
arrancarle los brazos y las piernas, que quede totalmente despedazado. Pero al no conseguirlo, terminan decapitándolo, sacándole primero la cabeza y posteriormente descuartizándolo, colocando cada extremidad en una de las esquinas de este territorio del Cusco, ¿no? Y es así como termina el movimiento libertario de Túpac Amaru II. Posteriormente viene Tomás Katari. Tomás Katari, ni tan posteriormente, ¿no? Es otro indígena que realiza su sublevación, era el cacique de Macha, pero sin motivo fue depuesto de su cargo. No nos olvidemos que en la época colonial los españoles reconocían ciertos cacicazgos, es decir, como sabían que las comunidades indígenas se agrupaban en aylus, ellos reconocían a esos jefes o caciques de esas comunidades, ¿no? Los reconocían y les daban, ¿no? Como que cierto orden dentro de la estratificación social, ¿no? Para que pudieran como que organizar a su gente. Más de ahí no tenían otras atribuciones. Entonces, Tomás Katari era un cacique de Macha, de una comunidad denominada Macha, pero sin motivo fue depuesto de su cargo. Fue apresado por reclamar sus derechos de cacique ante las injusticias que se cometían en Potosí. Entonces, de noche a la mañana, de repente Tomás Katari resulta de que no es ya cacique, y cuando él va y reclama, ¿por qué ya no soy cacique? ¿Por qué no me reconocen como cacique? Entonces, lo apresan, lo arrestan por estar reclamando esos derechos que no tenían una explicación, ¿no? ¿Por qué se lo habían quitado? Él decide prácticamente ir hasta el Río de la Plata, hasta Buenos Aires, donde estaba lo que vendría a ser la Real Audiencia de Charcas, para poder arreglar jurídicamente esta situación, ¿no? Que tal vez en algún momento Tomás Katari pensó de que fue un malentendido. En el camino, los indios, encabezados por sus hermanos Nicolás y Damasco, hicieron frente a los españoles reclamando la libertad de Tomás, ¿no? Porque ante la injusticia de retenerlo, ¿no? a Tomás Katari, empiezan a reclamar, ¿no? Por qué estaba preso, por qué lo tenían preso en lo que vendría a ser el viaje que él estaba realizando hasta Buenos Aires. Cuando él llegó a Buenos Aires, pues lo apresaron ahí, ¿no? Fue Tomás Katari uno de los únicos, fue el único indígena que se fue a reclamar hasta lo que vendría a ser Buenos Aires, su derecho como cacique, ¿no? Entonces, los españoles, al ver la multitud de las personas que estaban conglomeradas, llamadas por Nicolás y Damasco, porque sus hermanos Nicolás y Damasco congregan una gran cantidad de indígenas para poder presionar para que lo liberen a su hermano. Entonces, lo que hacen en ese momento es despeñarlo a Tomás, dándole muerte el 15 de enero de 1781. Entonces, Tomás Katari muere por la pena del despeñamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que lo botaron desde una peña o desde un cerro para que caiga y prácticamente pierda la vida, ¿ya? Acá tenemos un fragmento que nos dice que Tomás Katari dirigió la sublevación contra los abusos de la colonia de Chayanta. Inició una querella para que se le devuelva el cacicazgo. Katari se dirigió a Buenos Aires a pie a presentar su queja al virrey. A su regreso se le restituyó el cacicazgo, pero fue asesinado por los realistas, ¿no? Entonces le dan ahí lo que vendría a ser la pena del despeñamiento. Esto ya prácticamente lo tenían decidido. El hecho de que le hayan devuelto el cacicazgo. Voy hasta Buenos Aires, le reclamo al virrey. El virrey me dice, bueno, ya, vaya, usted es cacique de nuevo. Pero ya iban lo estaban devolviendo, digamos, a Chayanta, prácticamente con la idea de que en el camino o en el mismo lugar de Chayanta pudieran darle fin a su vida, ¿no? Entonces lo que hacen los realistas es simplemente en el camino adelantar la sentencia que el virrey ya había puesto para él, porque lo que la corona española quería era aplacar los movimientos de sublevación por parte de los indígenas. Vamos con otra sublevación que vendría a ser de Túpac Katari. Túpac Katari, que hemos visto, ¿no? Este nombre está en el satélite que Bolivia mandó al espacio y que durante mucho tiempo anda perdido,
No sé si aún estará extraviado o ya lo hayan encontrado, pero de todas maneras es el primer satélite que Bolivia envió al espacio. Este señor, cuyo nombre de bautizo es Juliana Pazanina, es decir, ese es su nombre de pila, más conocido como Tupac Katari, Katari o Katari, puede ser con C, con K o con Q. Está así en diferentes fuentes de internet que ustedes puedan buscar, ¿no? Nació en Ayoayo, provincia de Sicacica, en 1750 y falleció en La Paz el 15 de noviembre de 1781. Estamos viendo acá, ¿no? Fíjense que Tomás Katari falleció en enero de 1781, en mayo fallece Tupac Amaru II de 1781 y el 15 de noviembre fallece Tupac Katari de 1781. Tres indígenas que empezaron a pelear por la sublevación contra los españoles fallecen en el mismo año, en diferentes fechas, pero el mismo año, en 1781. Fue indígena aymara que lideró un levantamiento contra las autoridades coloniales en el Alto Perú. Alto Perú es lo que hoy día es Bolivia. Junto a su esposa y heroína Bartolina Sisa. Ya habíamos explicado que Bartolina Sisa, también su esposa, ha quedado inmortalizado su nombre en todas las viñetas de la ANH, Agencia Nacional de Hidrocarburos, con la viñeta del B Sisa. Esa viñeta del B Sisa significa Bartolina Sisa. La B es labial, se van a fijar si ustedes tienen alguna movilidad por ahí de su papá, su tío, su hermano. Fíjense que tiene la viñeta del B Sisa. Ahí queda inmortalizado el nombre de la esposa de Tupac Katari, Bartolina Sisa. Como parte del levantamiento, Tupac Katari formó un ejército de 40.000 hombres y cercó la ciudad de Chuquiago. Chuquiago Marca era la ciudad de La Paz, ¿no? Actualmente la ciudad de La Paz. 2 veces en 1781, pero las tropas enviadas para sofocar la rebelión consiguieron romper el primer cerco. Tupac Katari inicia el primer cerco a La Paz. Desde febrero se dieron levantamientos contra la colonia española en todo el continente. En el Alto Perú, que hoy día es Bolivia, el líder fue Tupac Katari, quien cercó la ciudad de La Paz entre marzo y julio. Este señor fue el único indígena que logró cercar la ciudad de La Paz durante 109 días. 109 días que no entraba ni salía nada de La Paz. Y de ahí que se viene de moda, ¿no? Esto de los cercos. Fíjense que el expresidente Evo Morales maneja bastante el nombre de Tupac Katari, ¿no? Maneja bastante. E incluso una de las estrategias que también el expresidente utilizó fue esto de los cercos, cercar las ciudades. Vamos a cercar las ciudades, decía. Y esto no salió, no es que se lo haya inventado él, no, sino que esto viene ya desde las sublevaciones que se dieron en los indígenas. Y precisamente Tupac Katari fue el hombre que cercó la ciudad de La Paz, el primer indígena que cercó la ciudad de La Paz durante tanto tiempo. 109 días que los españoles no podían ni entrar ni salir de la ciudad de La Paz. Vamos a continuar. Ay, no sé qué pasó. A ver, acá. Vamos a continuar. Ahora sí. Este levantamiento indígena de finales del siglo XVIII fue el más extenso geográficamente y con más apoyo. Tomó 2 años a los virreinatos afectados sofocarlos, ¿no? El levantamiento de Tupac Katari, el cerco que se dio a toda la ciudad de La Paz. Los rebeldes asediaron la ciudad de La Paz desde el 13 de marzo de 1781 durante 109 días sin éxito, debido a que la resistencia y el apoyo de las tropas mandadas de Buenos Aires, ¿no? Debido a la resistencia y el apoyo y el apoyo de las tropas mandadas desde Buenos Aires, perdón. Entonces, tuvieron que bloquear, ¿no? En todo caso, esta ciudad, ¿no? Y habían apoyo, había un ejército grande, un ejército enorme que respaldaba a este señor Tupac Katari, ¿no? En este contexto, el virrey Agustín de Jáuregui aprovechó la baja moral de los rebeldes para ofrecer amnistía a los que se rindieran, lo cual dio muchos frutos, incluyendo algunos líderes de movimiento. Fíjense de que, Tupac Katari, el primer cerco lo realiza muy bien, ¿no? Durante 109. El segundo, como que ya no tiene la misma fuerza
Y lo que pasa acá en el segundo es que el virrey, como ve de que están un poco decaídos los indígenas, bueno, empieza a ofrecer una amnistía, ¿no? A los que se rindieran, es decir, le empieza a dar como una especie de ventaja, una especie de perdón a los que se rindieran, lo cual dio muchos frutos, incluyendo algunos líderes del movimiento. Muchos líderes del movimiento de que pertenecían de Túpac Katari deciden rendirse para poder aprovechar ese perdón que estaba dando la corona española. Túpac Katari, que no había aceptado la amnistía, se dirigió hacia Achacachi para reorganizar sus fuerzas dispersas y fue traicionado por algunos de sus seguidores y luego apresado por los españoles la noche del 9 de noviembre de 1781. Cuando el virrey ofrece la amnistía para poder aplacar este movimiento de sublevación que tenía Túpac Katari, algunos de sus mismos amigos de Túpac Katari lo traicionan a para que puedan verse beneficiados con ese perdón que estaba ofreciendo el virrey, y lo entregan el 9 de noviembre de 1781. Fue sometido a una tortura y 6 días después ejecutado atando a sus extremidades 4 caballos para que tiraran de ellas, de manera muy similar a lo que fue la muerte de Túpac Amaru II, siendo finalmente descuartizado y mostrado en partes por todo el territorio del Collasuyo, territorio que le pertenecía al Tahuantinsuyo, imperio inca, en señal del escarmiento de los indios rebeldes. Su cabeza fue expuesta en el cerro de Quiliquili, en La Paz, su brazo derecho en Ayoayo, el izquierdo en Achacachi, su pierna derecha en Chulumani y la izquierda en Caquiaviri. La actual tradición oral le atribuye haber dicho a sus captores la siguiente frase: a mí solo me matarán, pero mañana volveré y seré millones. Esa es la famosa frase que la hemos ido escuchando días tras días después o antes de las elecciones que hemos tenido este 2020, ¿no es cierto? Lo escuchábamos al presidente, lo escuchábamos a algunas autoridades del MAS, ¿no? Entonces, fíjense que esta frase es parte de lo que vendría a ser este indígena Túpac Katari, que prácticamente le dio mucho trabajo, porque su sublevación duró alrededor de 2 años, le dio mucho trabajo a los españoles para que puedan capturarlo. Entonces él le dice a sus captores, antes de que lo ejecuten, antes de que lo maten, le dice: a mí solo me matarán, pero mañana volveré y seré millones, ¿no? Bien, vamos a ir ahora viendo un poquito los movimientos libertarios que se dieron en el Oriente. Hemos visto de la cultura maya, hemos visto de la cultura inca, también vamos a ver del Oriente, porque acá en el Oriente también hubieron movimientos libertarios, es decir, movimientos de sublevación. José Bopi, cacique de Loreto, fue convocado por Pedro Muiva, que llegó a Trinidad el 11 de noviembre con 200 hombres armados de pie y a caballo, para reforzar la rebelión que Muiva había iniciado contra el gobernador español Pedro Pablo de Urquijo el 10 de noviembre. Se unieron junto con Gregorio González en la denominada rebelión mojeña. La gesta libertaria de Mojo fue liderada por el cacique trinitario Pedro Ignacio Muiva. Fue el primer grito libertario en América con rostro y sangre indígena. Entonces acá tenemos a Pedro Muiva, de origen mojeño. Estamos hablando del departamento de Beni, que se dio esta rebelión en 1810. Si bien es cierto, años después, y me pueden decir, pero profe, el primer grito fue en 1809. Sí, fue en 1809, pero no fue por un indígena, fue por un criollo. Entonces estamos hablando de que en 1810, el 10 de noviembre, se dio el primer grito libertario, ¿no?, con rostro y sangre indígena. Y ese fue Pedro Ignacio Muiva, ayudado por José Bopi, ¿no?, y que se unieron con Gregorio González, ¿ya? Bien, hasta ahí vamos a ver entonces los movimientos, las sublevaciones que se dieron por parte de los varones, pero también vamos a ver la participación de las mujeres en las gestas libertarias. Hay una frase que dice: detrás de un gran varón hay una mujer siempre, siempre, ¿no? Entonces acá también sucede lo mismo. Muchos de estos indígenas, de estos
varones que dieron gritos de sublevación, que se rebelaron en contra de los españoles, de la corona española, existieron mujeres apoyando de diferentes maneras y siendo hasta comandantes de ejércitos de varones para poder concretar ese sueño tan ansiado que era la libertad. Entonces vamos a ver la participación de las mujeres en las gestas libertarias. Vamos a hacer una pausa